La mayoría de las personas cree que la felicidad es algo que un día aparece por arte de magia. Piensan que llegará cuando ganen más dinero, encuentren a la persona perfecta, compren la casa de sus sueños o alcancen esa meta que llevan años persiguiendo. Pero la realidad es muy diferente. La felicidad no se construye únicamente con lo que consigues, sino también con todo aquello que decides dejar atrás. Cada gran transformación exige un precio. No un precio económico, sino emocional. Hay cosas que pesan tanto que mientras las sigas cargando, nunca podrás avanzar con la ligereza que necesitas para disfrutar de la vida. Y lo curioso es que muchas veces nos aferramos a ellas pensando que nos protegen, cuando en realidad son las mismas cadenas que nos mantienen estancados. La vida siempre nos hace una pregunta silenciosa. ¿Qué estás dispuesto a soltar para convertirte en la persona que quieres ser? Porque no puedes llenar tus manos de nuevas oportunidades si continúan aferradas a viejos miedos, viejas costumbres y viejas creencias. Hoy quiero compartir contigo 5 sacrificios que pueden cambiar tu forma de vivir. Al principio pueden parecer difíciles, incluso injustos, pero cuando entiendas el poder que tienen, descubrirás que no son pérdidas, son inversiones en tu paz, en tu libertad y en tu felicidad. Quédate hasta el final, porque quizá uno de estos sacrificios sea exactamente el que necesitas hacer para empezar a vivir con más alegría, más propósito y mucha más tranquilidad. El primer sacrificio es renunciar a la necesidad de agradar a todo el mundo. Puede parecer algo pequeño, pero es una de las cargas más pesadas que una persona puede llevar durante toda su vida. Cuando conviertes la aprobación de los demás en tu prioridad, dejas de vivir tu propia historia y comienzas a interpretar un personaje. Dices lo que otros quieren escuchar, haces cosas que no deseas hacer y ocultas partes de ti por miedo a ser rechazado. Poco a poco, sin darte cuenta, te alejas de quien realmente eres. La verdad es que nunca podrás satisfacer a todo el mundo. Da igual cuánto te esfuerces. Siempre habrá alguien que critique tus decisiones, que no entienda tus sueños o que tenga una opinión diferente sobre tu forma de vivir. Si intentas contentar a todos, terminarás agotado, frustrado y, lo peor de todo, desconectado de ti mismo. Las personas más felices no son aquellas que reciben más aplausos. Son las que tienen el valor de actuar de acuerdo con sus valores, incluso cuando eso significa que algunos no estarán de acuerdo. Han comprendido que el respeto por uno mismo vale mucho más que la aprobación temporal de los demás. Pregúntate cuántas decisiones has tomado solo para evitar decepcionar a alguien. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántos sueños has aplazado porque temías las críticas? Cada una de esas decisiones tiene un coste, y ese coste es tu paz interior. No se trata de ser egoísta ni de dejar de preocuparte por los demás. Se trata de entender que ayudar, amar y respetar a las personas no significa renunciar a tu identidad. Puedes ser amable sin dejar de poner límites. Puedes escuchar opiniones sin convertirlas en órdenes. Puedes querer a los demás sin dejar de quererte a ti. Cuando dejas de perseguir la aprobación, ocurre algo extraordinario. Empiezas a respirar con más libertad. Tus decisiones nacen de la convicción y no del miedo. Descubres que la confianza no aparece cuando todos te aceptan, sino cuando tú te aceptas primero. Recuerda esto. Las personas cambiarán de opinión sobre ti muchas veces a lo largo de la vida. Un día te admirarán y otro día te criticarán. Pero si cada opinión ajena determina quién eres, vivirás como un barco sin rumbo, movido por el viento de las expectativas de los demás. En cambio, cuando decides ser fiel a tus principios, encuentras una fuerza que nadie puede quitarte. Y ese es uno de los mayores pasos hacia una felicidad auténtica y duradera. El segundo sacrificio es dejar de cargar con el peso del pasado. Muchas personas creen que el pasado solo existe en los recuerdos, pero la realidad es que también viven las emociones que todavía no han decidido soltar. Un error cometido hace años, una traición, una oportunidad perdida o unas palabras que dejaron una herida pueden seguir controlando tu presente. Si les permites ocupar espacio en tu mente todos los días, el pasado tiene una forma muy silenciosa de robarnos la felicidad. Nos hace repetir frases como, si hubiera hecho esto, si aquello no hubiera pasado, si hubiera tomado otra decisión. Sin darnos cuenta, terminamos viviendo más tiempo en lo que ya no puede cambiarse que en el único lugar donde realmente podemos construir algo. El presente, aceptar el pasado, no significa decir que todo estuvo bien. Hay experiencias que duelen, injusticias que nunca debieron ocurrir y pérdidas que dejan una marca profunda. Pero aceptar significa reconocer que no puedes cambiar lo que ocurrió, aunque sí puedes decidir qué hacer con lo que aprendiste. Esa decisión cambia por completo el rumbo de una vida. Cada error puede convertirse en una lección o en una prisión. Todo depende de si decides aprender de él o seguir castigándote. Las personas que avanzan no son las que nunca fallan, sino las que dejan de definirse por sus fracasos.
Comprenden que un mal capítulo no significa un mal libro. También es importante soltar el resentimiento. Guardar rencor es como cargar una mochila llena de piedras esperando que el otro sienta el peso. La realidad es que quien más sufre eres tú. El perdón no siempre consiste en reconciliarte con alguien. Muchas veces consiste en liberarte de la necesidad de seguir alimentando un dolor que ya ha ocupado demasiado espacio en tu vida. Piensa en todo el tiempo y la energía que podrías recuperar si dejaras de revivir las mismas heridas una y otra vez. Esa energía podría transformarse en nuevos proyectos, nuevas relaciones y nuevas oportunidades. Pero mientras mantengas una mano aferrada al pasado, tendrás la otra ocupada y no podrás recibir todo lo bueno que la vida intenta poner frente a ti. La felicidad no pertenece a quienes tienen un pasado perfecto, porque esas personas no existen. Pertenece a quienes tienen el valor de mirar atrás con gratitud por las lecciones, con compasión hacia su propia historia y con esperanza hacia el futuro. Tu pasado explica parte de quién eres, pero no tiene el derecho de decidir quién llegarás a ser. Cada nuevo día es una oportunidad para escribir una página diferente. El verdadero sacrificio consiste en dejar de vivir mirando por el espejo retrovisor y empezar a caminar con la vista puesta en el camino que todavía tienes por delante. El tercer sacrificio es renunciar a las excusas y al miedo al cambio. Es uno de los sacrificios más difíciles porque las excusas siempre parecen razonables. Nos convencen de que todavía no es el momento, de que necesitamos esperar un poco más o de que las circunstancias tienen que ser perfectas antes de dar el siguiente paso. Sin embargo, la vida rara vez ofrece el momento perfecto. La mayoría de las oportunidades aparecen disfrazadas de incertidumbre. El miedo al cambio es natural. Todos sentimos cierta inseguridad cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Lo peligroso no es tener miedo, sino permitir que ese miedo tome todas las decisiones por nosotros. Cuando eso ocurre, dejamos de vivir por elección y comenzamos a vivir por costumbre. Permanecemos en trabajos que no nos llenan, en relaciones que nos desgastan y en hábitos que nos alejan de la persona que soñamos ser, simplemente porque cambiar nos parece demasiado arriesgado. Pero piensa por un momento, ¿qué es realmente más arriesgado? ¿Intentar construir una vida mejor o pasar años preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de actuar? Muchas veces el mayor fracaso no es equivocarse, sino no intentarlo nunca. Las excusas tienen una capacidad increíble para hacernos sentir tranquilos durante un instante, pero también tienen el poder de robarnos años enteros. No tengo tiempo, no soy suficientemente bueno, ya es demasiado tarde, no tengo los recursos. Estas frases pueden parecer inofensivas, pero repetidas una y otra vez terminan convirtiéndose en los límites invisibles de nuestra vida. Y lo más triste es que, con el tiempo, empezamos a creer que son verdades. La realidad es que el crecimiento siempre exige incomodidad. Nadie aprende a nadar sin entrar al agua. Nadie desarrolla confianza evitando los desafíos. Nadie descubre de lo que es capaz permaneciendo siempre en el mismo lugar. Cada paso importante comienza con una decisión valiente, incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. No esperes a sentirte completamente preparado. Casi nadie lo está cuando comienza algo importante. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después de dar pequeños pasos una y otra vez. Cada acción, por pequeña que sea, fortalece tu seguridad y debilita tus miedos. Recuerda que la vida recompensa a quienes se atreven a avanzar, no a quienes esperan garantías absolutas. Habrá errores, tropiezos y momentos difíciles, pero también habrá aprendizajes, oportunidades y una satisfacción que nunca conocerán quienes eligieron quedarse inmóviles. El cambio puede dar miedo, sí, pero permanecer toda la vida en el mismo lugar por temor a avanzar tiene un precio mucho más alto. La felicidad no espera a los que buscan excusas. Sonríe a quienes, a pesar de sus dudas, deciden dar el primer paso y descubren que el verdadero crecimiento siempre comienza al otro lado del miedo. El cuarto sacrificio es renunciar a la comparación constante con los demás. Vivimos en una época en la que, con solo deslizar un dedo por la pantalla, podemos observar la vida de cientos de personas. Vemos sus logros, sus viajes, sus éxitos, sus celebraciones y sus momentos felices. Sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestra vida con la vara de la de otros. Y ahí comienza un juego que nunca podremos ganar. La comparación tiene un efecto silencioso pero devastador. Te hace sentir que siempre vas por detrás, que nunca has conseguido lo suficiente y que siempre existe alguien más inteligente, más exitoso, más atractivo o con más oportunidades que tú. Poco a poco, dejas de valorar todo lo que has construido porque tus ojos están puestos en lo que otros tienen. Pero hay algo que casi nunca recordamos. Cuando comparas tu vida con la de otra persona, normalmente estás comparando tu realidad completa con la mejor versión que esa persona decide mostrar.
Nadie publica sus noches de preocupación, sus inseguridades, sus fracasos o las veces que sintió ganas de rendirse. Todos tenemos batallas que no se ven. Por eso comparar tu interior con el exterior de los demás siempre será una comparación injusta. Cada ser humano tiene un camino diferente. Algunos florecen temprano y otros descubren su mejor etapa mucho más adelante. Hay personas que encuentran su propósito a los 20 años y otras que lo descubren a los 50. Ninguna historia pierde valor por avanzar a un ritmo distinto. La naturaleza nos lo enseña constantemente. No todas las flores florecen el mismo día, y aún así cada una tiene su propia belleza. Cuando dejas de compararte, ocurre algo maravilloso. Empiezas a competir únicamente con la persona que eras ayer. Tu atención deja de centrarse en demostrar algo a los demás y se enfoca en crecer un poco más cada día. Esa es una competencia sana, porque siempre depende de ti, no de las circunstancias de otros. Aprende a celebrar los éxitos ajenos sin sentir que disminuyen los tuyos. El éxito de otra persona no significa que haya menos oportunidades para ti. La vida no funciona como un pastel que se termina cuando alguien toma una porción. Hay espacio para que muchas personas brillen al mismo tiempo. La verdadera felicidad aparece cuando agradeces el lugar donde estás mientras trabajas por llegar a donde quieres estar. La gratitud y la comparación no pueden convivir en el mismo corazón. Cuando una entra, la otra desaparece. Por eso, deja de mirar constantemente el camino de los demás y vuelve la vista al tuyo. Ahí están tus aprendizajes, tus oportunidades, tus desafíos y también tus victorias. El único viaje que realmente importa es el tuyo. Y cuando aprendes a disfrutarlo sin competir con nadie, descubres una paz que ninguna comparación podrá volver a quitarte. El quinto sacrificio es renunciar a la necesidad de controlar absolutamente todo. Es una de las batallas más agotadoras que existen porque muchas personas viven convencidas de que solo estarán tranquilas cuando todo salga exactamente como lo han planeado. Quieren controlar el futuro, las opiniones de los demás, los resultados de cada esfuerzo e incluso las situaciones que escapan por completo de sus manos. Sin embargo, la vida tiene una forma muy clara de recordarnos que no todo depende de nosotros. Cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más ansiedad aparece. ¿Pasas horas imaginando escenarios que quizás nunca ocurran? ¿Te preocupas por problemas que todavía no existen y gastas una enorme cantidad de energía tratando de anticiparte a cada posible dificultad? Al final, terminas viviendo más en tus preocupaciones que en la realidad. Aceptar que no puedes controlar todo no significa rendirte ni dejar de luchar por tus objetivos. Significa distinguir entre aquello sobre lo que sí tienes influencia y aquello que simplemente debes aprender a aceptar. Puedes controlar tu actitud, tu esfuerzo, tus decisiones y la forma en que respondes a los desafíos. Pero no puedes controlar el comportamiento de otras personas, el paso del tiempo, los cambios inesperados ni todas las circunstancias de la vida. Las personas que viven con mayor serenidad han comprendido esta diferencia. En lugar de gastar su energía intentando mover montañas que no pueden mover, concentran sus fuerzas en mejorar aquello que sí depende de ellas. Y esa decisión transforma por completo su manera de vivir. Dejan de luchar contra la realidad y empiezan a trabajar con ella. La vida nunca promete un camino sin obstáculos. Habrá días en los que las cosas no saldrán como esperabas. Habrá puertas que se cerrarán, planes que se cambiarán y momentos que pondrán a prueba tu paciencia. Pero muchas veces esos cambios inesperados terminan llevándote a lugares mejores de los que habías imaginado. Lo que hoy parece una pérdida puede convertirse mañana en una oportunidad que todavía no alcanzas a ver. Confiar en el proceso no significa quedarse de brazos cruzados. Significa hacer todo lo posible con dedicación y después tener la humildad de aceptar que el resultado final no siempre estará bajo tu control. Esa actitud libera una enorme carga emocional y te permite disfrutar mucho más del camino. Recuerda siempre esto. La felicidad no nace cuando todo está perfectamente organizado. Nace cuando encuentras paz incluso en medio de la incertidumbre. La verdadera fortaleza no consiste en controlar cada detalle de la vida, sino en desarrollar la capacidad de adaptarte, aprender y seguir avanzando, pase lo que pase. Cuando sacrificas la obsesión por el control, descubres algo extraordinario. La libertad de vivir el presente con confianza, gratitud y esperanza. Y esa libertad vale mucho más que cualquier falsa sensación de tenerlo todo bajo control. La felicidad nunca ha sido un destino al que llegas de repente. Es una forma de caminar, una manera de elegir quién quieres ser cada día. No depende únicamente de lo que consigues, sino también de todo aquello que tienes el valor de dejar atrás. Hoy hemos hablado de 5 sacrificios que pueden transformar tu vida. Dejar de buscar la aprobación de todos, soltar el peso del pasado, abandonar las excusas y el miedo al cambio, dejar de compararte con los demás y renunciar a la necesidad de controlar todo.
Ninguno de estos sacrificios es sencillo. Todos exigen valentía, pero también son los que abren la puerta a una vida más libre, más auténtica y mucho más feliz. Recuerda que las personas más fuertes no son las que nunca tienen miedo, son las que, a pesar del miedo, siguen avanzando. No son las que nunca se equivocan, sino las que aprenden, se levantan y continúan. Y no son las que tienen una vida perfecta, sino las que han aprendido a valorar lo que tienen mientras trabajan por lo que desean. No esperes al lunes, al próximo mes o al próximo año para empezar a cambiar. La vida ocurre ahora. Cada decisión que tomas hoy construye la persona que serás mañana. Da ese primer paso, por pequeño que parezca. A veces, una sola decisión puede cambiar el rumbo de toda una vida. Si este mensaje ha conectado contigo, llévate una pregunta contigo antes de terminar. ¿Qué necesito soltar hoy para empezar a vivir la vida que realmente deseo? La respuesta puede ser el comienzo de tu mayor transformación. Gracias por estar aquí y por regalarte estos minutos de reflexión. Si este contenido te ha inspirado, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y recuerda siempre esto: cuando tienes el valor de soltar lo que te impide avanzar, haces espacio para todo lo bueno que la vida todavía tiene preparado para ti. Tu mejor versión no está en el pasado ni en un futuro lejano. Está esperando las decisiones que empieces a tomar desde hoy.